Minyan, es decir, las 10 personas, inclusive hicieron una especie de paralelismo entre el Minyan, las 10 personas, por supuesto hombres mayores de 13 años, que le hicieron un paralelismo a las 10 sefirots del árbol de la vida, las 10 dimensiones. Por lo tanto, hay un sistema gregario, un sistema social. La religión es social, la espiritualidad es individual. Y por lo tanto, cuando un místico está trabajando en temas espirituales, el místico se está conectando con Dios en forma directa. Se está conectando desde su alma a Dios y no necesita de la congregación. El místico no necesita de la comunidad. Puede conectar con Dios en forma directa, por lo tanto, el modelo del místico es cuando Abraham conecta directamente con Dios. El modelo del místico es el modelo de Génesis, no el modelo de Éxodo. No es un pueblo que intermedia, no es Moisés como intermediario entre Dios y el pueblo de Israel, o la iglesia intermediaria entre Dios y los hombres. No, no hay intermediación en mística. En mística hay una pretensión del alma de contactar directamente. Y ese contacto directo que tuvo Abraham en el Génesis también se volvió a repetir con los profetas de Israel. Isaías, Jeremías y todos los profetas que ustedes tienen en el Antiguo Testamento tienen una característica: vuelven a tomar contacto con Dios en forma directa. Por lo tanto, podemos decir que la mística también tiene un componente profético. No solamente tiene un componente posterior individual, sino que el individuo profeta, fíjense que profeta, si nosotros lo decimos en hebreo, se denomina nabí. Profeta es nabí, pero nabí también puede ser vidente, porque el profeta es vidente. Entonces, si alguien aquí en Madrid dice fui a una vidente, está diciendo fui un profeta. Está diciendo exactamente lo mismo, porque es el mismo término en hebreo. Y el profeta es un vidente, pero es uno que tiene esa efusión del Espíritu Divino porque tiene conexión directa con Dios. En consecuencia, el místico se vuelve a lo largo de la historia un peligro institucional, porque las instituciones están basadas en la intermediación y el místico lo que aboga es la no intermediación. Es decir, si nosotros vamos al texto del Nuevo Testamento, no encontramos a Jesús de Nazaret diciendo usted tiene que ir a misa a las 8 de la mañana. Jesús de Nazaret dice usted enciérrese en su habitación y ore al Padre en lo secreto. Eso es mística. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay institución, porque no hay intermediación. Por lo tanto, el místico, en realidad, no es antisistema, es asistema, porque no entiende el poder. Directamente desintegra el poder, porque no hay una institución que haga de intermediación del poder. ¿Me van siguiendo más o menos? Por lo tanto, el profeta de Israel es un profeta que va contra el rey. En general, si uno lee el Antiguo Testamento, el Tanaj en hebreo, usted verá que casi todos los profetas iban contra los reyes. Empecemos con Natán, con el rey David. ¿Por qué iban contra los reyes? Porque al profeta no le interesa el poder, no le interesa la intermediación, le interesa la revelación directa. Por lo tanto, estamos en una cuestión de revelación directa y no en una cuestión de revelación por intermediación. Revelación por intermediación es que el intermediario toma el poder de revelación y dice, Dios dice lo que digo yo. Y cuando el profeta aparece, dice directamente, usted se conecta en forma directa. Por lo tanto, en la historia, hasta el siglo XXI, los místicos siempre eran pocos, apartados de la comunidad y, en definitiva, no informaban a la comunidad lo que estaban estudiando. Es decir, directamente quedaban en el secreto. Y la base del secreto de la Kabbalah o de la mística general no es solamente porque no se podía comprender desde el punto de vista intelectual lo que el místico explicaba, sino porque tenían miedo de morir y ser perseguidos por las autoridades. Por eso se volvió secreta. La Cábala se volvió secreta porque las propias autoridades podían perseguir a aquellos que estaban estudiando Cábala. Por lo tanto, el secretismo de la mística no es una cuestión solamente estructural de los temas tan avanzados que tiene la mística, sino que los místicos también decían, entre que no nos van a entender, después nos van a quemar. Por lo tanto, ya no tiene sentido ni explicarlo.
y por lo tanto durante siglos, y podemos decir hasta fines del siglo XX, los místicos, por lo menos judíos, y yo creo que esto pasó en casi todas las religiones, se mantuvieron en cierto modo apartados de todas sus propias congregaciones. De hecho, en las propias congregaciones no se conocía ni la existencia de ese místico judío. Es decir, si yo le hablaba a mi abuelo cuando mi abuelo vivía, y de hecho se lo pregunté, ¿quién estudiaba cábala? Él decía, bueno, el rabino que se reúne con este sabio de la comunidad, pero la comunidad no se enteraba del estudio místico que estaban haciendo estos 2 o 3 encerrados en la judería medieval. Es decir, nadie se enteraba, había 2 o 3 que estaban estudiando esto. Por lo tanto, hay que olvidarse de que el místico tenía una pretensión, en principio, cuidado, porque en el final la cosa podía terminar mal, el místico en principio quería esa conexión directa con la divinidad. Lo que sucede en el campo de la historia judía, como vamos a explicar, es que el místico que realiza ese cambio individual a nivel del alma, ese cambio de conciencia a nivel individual, eso se llama teshuvá. Teshuvá en hebreo quiere decir retorno a la esencia del alma, retorno a sí mismo. Viene del hebreo shov, que quiere decir volver, retornar, lo que en el cristianismo pasó a ser conocido como conversión, es decir, un retorno. Los primeros que empezaron a entender de que podía haber un retorno, pero un retorno mundial, de ahí que aparecen 2 estructuras, 2 ideas que no se contraponen, sino que van en conjunto. La idea de la redención individual del alma a través del aumento del nivel de conciencia, que es la teshuvá, pero que la redención individual del alma, si de cada alma opera esa redención y ese cambio de nivel de conciencia, termina de aparecer el Tikkun Olam, termina de aparecer el Mesías. En consecuencia, aquí tenemos una situación paradójica en la historia. Mientras que la idea del Mesías al principio era una idea que si nosotros cambiamos va a aparecer el Mesías. Es decir, el Mesías era el resultado final del cambio de conciencia de todos. Terminó con San Pablo pasando al revés. Como no se produce el cambio de conciencia, tenemos que esperar a un Mesías que nos venga a cambiar la conciencia. No sé si queda claro el problema. En el mundo judío tradicional y la mística, el místico quiere el cambio de conciencia para que con el cambio de conciencia general se produzca el final de los tiempos y por lo tanto llegue la era mesiánica. La era mesiánica sería el resultado del cambio de conciencia general, no un Mesías que irrumpe y nos obliga a cambiar de conciencia porque no tenemos conciencia. No sé si ven la diferencia entre el Mesías que se produjo con Pablo y el cristianismo, es decir, irrumpió y seguimos pecando y no hay cambio de conciencia, y todos los que siguen esperando la era mesiánica porque no se produce ese cambio de conciencia. Pero cuando el místico está diciendo que se está produciendo el cambio de conciencia, quiere decir que hay congregaciones que podían autodenominarse mesiánicas, en el sentido de que congregaciones que entendían, bueno, nosotros sí estamos cambiando de conciencia. ¿Qué congregaciones en la historia, en el siglo I a.C.? Los esenios. Los esenios, los judíos de Qumran en el